semanas que vienen. Y luego yo pienso viajar, estar allá desde el 15 de octubre hasta el final del ciclo. La razón por la que no he podido ir es por razones de salud, básicamente familiares. Pero bueno, el curso, si alguien tiene dificultad al escucharme o quiere que repita algo, por favor, me lo hace saber, ¿no? Me dice. Les voy a hablar un poquito del curso. Como ustedes saben, existe el curso de diseño de máquinas 1 que lo dicta el profesor Carranza. Es un curso que ya tiene varios tiempos dictándose. El profesor Carranza fue un diseñador de transformadores y creo que básicamente ese curso se dedicaba a diseñar transformadores. No sé cómo está la situación allá, pero les estoy hablando hace más o menos como 30 años atrás. Yo trabajé también en la universidad, era profesor en la universidad y había fábrica de transformadores, había inclusive unas 2, 3, y también había una fábrica de motores. Parece que después, debido a los negocios internacionales, la, la, los motores, pues es mucho más fácil fabricarlos en China o en otro lado, y entonces, y además los métodos que usan ahora, métodos robóticos, pues parece que desapareció del CROSA, pero no sé ahora, honestamente no sé la situación de ahora. De todas maneras, el curso que vamos a llevar es un curso descriptivo, básicamente. Lo digo para que sepan exactamente qué es lo que va a haber y no esperen menos ni más. Pero es un curso descriptivo donde básicamente voy a describir cómo se hace el diseño de máquinas rotativas, en el cual he trabajado en los últimos años, y no intento yo desarrollar en detalle, pero quiero darle los conceptos básicos de cómo se hace para diseñar estas máquinas, y también quiero proporcionarles la información, o sea, los libros, los artículos, etcétera, necesarios para poder realizar un análisis o un diseño, básicamente, de estas máquinas. O sea, va a ser un curso básicamente descriptivo, donde yo les voy a decir cómo se hace la máquina, qué material se usa, qué tratamientos se tiene que hacer al material, cuánto tiempo se logra, inclusive a veces está un poquito de cuál es el costo, por lo menos aquí en Estados Unidos, de lo que cuestan estas máquinas. No voy a descifrar ni voy como dicen allá o decíamos allá, el EQQD lo va a demostrar a ninguna fórmula, porque las fórmulas ya han sido demostradas cientos de veces y no cambian. Solamente hay que buscar una fórmula que sea verdadera, diría. Y básicamente lo que quiero yo es de que tengan ustedes una información física, una información acerca del concepto físico de lo que sucede, de los fenómenos y de cómo es el diseño de estas máquinas, ¿no? Bueno, en cuanto al resto del curso, como va a ser de tipo descriptivo, espero yo de que los exámenes en realidad a mí no me preocupan en absoluto. Entiendo que cada uno de ustedes va a poner el esfuerzo necesario para poder
aprender. Ese es el objetivo que tengo. El primer objetivo es de que aprendan algo, que recuerden después algo que se dijo acá o que se mencionó y que les sirva en su vida profesional. Entonces, de esa manera vamos a tener que de repente ver algunos videos, de repente compartir algún tipo de información, de artículos, y quisiera manifestarles también, así ahora, que hace más o menos unos 20, 30 años atrás, el diseño de máquinas era un método, era un trabajo complicado, porque por la geometría física de las máquinas, no que tienen ranuras, o sea, las slots, como se dice en inglés, las ranuras en el rotor, en el estator, que tienen jaula de ardilla, que tienen formas específicas, puede ser el estator, etcétera, que tiene imanes permanentes, posicionados en diferentes partes interiormente, en la superficie, de un tipo, de una forma definida o diferente, etcétera. Y hablando, por ejemplo, de los imanes permanentes, hay como, yo diría más o menos como unos 30, 40 clases de imanes permanentes, y entonces hay que saber también cómo se hace, etcétera, cómo se escoge, diría yo, básicamente. Pero lo que sí quiero mencionar es de que hace 30 años atrás el análisis era bien complicado. Cuando yo llegué acá, yo era antes profesor de máquinas eléctricas 3 en la UNI, y entonces había más o menos estudiado un poquito lo que es la teoría generalizada o la teoría de Q, ¿no? Ah, y conocía un poco, pues, pero cuando uno empieza a diseñar las máquinas, tiene que entender que es una parte de las máquinas completamente diferente. O sea, una parte, yo diría que es el análisis, cuando uno hace las ecuaciones, desarrolla las ecuaciones con condiciones de contorno, o con condiciones físicas, o con condiciones de entrada de energía eléctrica, corrientes, etcétera. Otra parte, yo diría que es el estudio de la operación de las máquinas, es decir, por ejemplo, una máquina síncrona que trabaja en una central hidroeléctrica tiene un sistema, un diagrama fasorial del cual podemos explicar que hay un ángulo entre el rotor y el estator, que si se mueve mucho a una cierta velocidad puede haber inestabilidad, etcétera. Es la operación, el entendimiento de las ecuaciones de operación. Y hay otro campo en esa área que es el campo del diseño. Cuando yo vine aquí, pensaba de que tenía pues toda la base, el conocimiento para poder diseñar, pero en realidad me di cuenta que no tenía nada de eso. Entonces me costó bastante trabajo aprender, porque el diseño es diferente en el sentido que uno trabaja con parámetros físicos y tiene que aprender a establecer relaciones entre los parámetros físicos de la máquina para que la máquina funcione de la manera que uno espere. Aparte de eso, puedo mencionar de que el diseño antes era basado en ecuaciones analíticas. Vamos a ver, tal vez en el tercer capítulo, vamos a estudiar un poquito y les voy a presentar el programa que usé en BASIC hace más o menos en el año 90, algo así,
para diseñar el motor de inducción que se usa ahora inclusive en el Boeing 777, que es un sistema de, ¿cómo se dice?, de backup. O sea, es el sistema que, en caso que el sistema hidráulico falle, entra a funcionar el sistema hidráulico. Es un sistema de resguardo, diría yo, más o menos. Así que vamos para eso más bien yo necesito, si alguien de ustedes sabe MATLAB, yo le puedo mandar por antemano el programa en BASIC y lo puede pasar a MATLAB. Creo yo tengo la idea que MATLAB y cualquier lenguaje en realidad no es difícil, es solamente seguir la lógica y saber las reglas del lenguaje. Así que por favor, si alguno de ustedes sabe MATLAB, le pediría por favor que me escribe o se contacte con Fabio. Fabio Castillo me ha ayudado ya para iniciar esta clase y se contacte con él. Él tiene puede contactarse conmigo por WhatsApp y tiene mi email también. Entonces yo le puedo mandar el programa en BASIC y quisiera que lo traslade a MATLAB para que todo el mundo pueda correrlo allá. Está con los datos exactos del motor que se usa en la actualidad en el Boeing, en el avión Boeing. Bueno, entonces, les hablaba de que antes era complicado, había papers, hay muchísima información acerca del desarrollo analítico de las fórmulas para el diseño, etc. Pero hace más o menos como unos también 30 años atrás apareció el desarrollo de los métodos numéricos. Entre ellos, lo que probablemente ustedes han escuchado o tal vez alguno ha trabajado, los elementos finitos. Los elementos finitos es básicamente, ojalá que haya la oportunidad de hacerles por lo menos una introducción a los elementos finitos, pero les puedo decir inicialmente que cuando ustedes tienen un circuito magnético y escriben la ecuación de HL igual a NI, es decir, H aquí más H allá en un contorno cerrado, igual a toda la corriente que encierra el contorno cerrado, ¿no? Entonces, los elementos finitos en una máquina eléctrica reemplazan a esa ecuación, porque esa ecuación, si hago 3, 4, 5 ecuaciones en varias partes de la máquina, ya resulta un sistema de ecuaciones de 5 ecuaciones, ya no es fácil pues, de resolver, básicamente. Y los elementos finitos lo que hace es que esa misma ecuación tal vez, pero de otra forma, la puedo usar, por ejemplo, con un millón de ecuaciones de ese tipo, ¿no? En la máquina. Escojo y divido la máquina o la superficie, por decirles, en un millón de partes pequeñitas, ¿no? Y en cada una de ellas aplico las ecuaciones, dependiendo, por supuesto, si estoy en la ranura, si estoy en el cobre, si estoy en el hierro, etc. Y por supuesto que los resultados son muchísimo más precisos, ¿no? Y adecuados. Ustedes pueden imaginar de que en el diseño antiguo de las máquinas, cuando se usaban los métodos analíticos o los métodos de ecuaciones analíticas, hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta, que el entrehierro no es uniforme, entonces hay que introducir el factor de Carter, que tal vez han escuchado, que la saturación, que el hierro no está en la parte lineal, hay que incluir el factor de saturación, que
unas que la dispersión no es una dispersión completamente la que se espera, sino que hay una forma diferente, entonces hay que introducir otro factor y otro factor y otro factor y se vuelve un dolor de cabeza porque cada vez que uno cambia un factor, tiene un resultado diferente. Entonces, al final, ah, uno no sabe qué hacer, pues, ¿no? O sea, el diseño antes venía, si es que salía con un 95, 98% similar a lo que uno buscaba, y ya uno estaba contento, pues, ¿no? Pero con los elementos finitos, sin embargo, ah, ahora, si es que se hace un buen modelo, por supuesto, uno hace el cálculo y no voy a poner 1.000.000, sino pongo 5 millones de ecuación. Como todo lo hace la máquina y es relativamente simple, y les digo con experiencia que el diseño final exactamente cae donde uno ha buscado, donde uno busca, donde uno ha hecho la predicción de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿quién va a usar pues los métodos antiguos? Aparte de los métodos antiguos, ¿no? En realidad también tenían mucha influencia de la experiencia de las propias compañías al diseñar estas máquinas. O sea, la compañía ya sabe que un motor de tal tamaño y de tal longitud expuesto a una cierta potencia calienta hasta cierta temperatura. Entonces hay un factor equivalente de radiación, de convección y de conducción térmica que la compañía lo tiene como dato de sus trabajos anteriores, ¿no? Una compañía puede tranquilamente tener unos 1.000 motores que ha diseñado, igualmente los devanados, ¿no? Devanados, dice, yo voy a usar, tengo 5 tipos de devanados para usar, a ver cuál me conviene más. Entonces, eso influía también bastante y era difícil para cualquier persona empezar a hacer esos diseños. Era difícil. Pero ahora, como les digo, con los métodos numéricos, como los elementos finitos, el diseño yo diría que se ha mejorado muchísimo. Y por supuesto también, como nada es fácil en esta vida, ah, introduce pues nuevas necesidades y nuevos requerimientos, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, se hace un diseño no solamente electromagnético, sino se hace un diseño estructural, se hace un diseño de sonido, se hace un diseño de vibración, se hace un diseño térmico, de fatiga, etcétera, para la máquina. Entonces, el método de elementos finitos para la parte electromagnética puede ser ya conocido, pero cada vez se incrementa más, se trata de incluir más los efectos de la realidad, ¿no? Y eso hace que sea un poco más, se vuelva un poco también complicado. Pero ya es, diría yo, básicamente el esfuerzo de la persona que empieza el diseño. Entonces, inicialmente vamos, como ustedes entenderán, si es que nosotros nos dedicamos a diseñar una máquina, por ejemplo, hay un libro en español que se llama De Corrales, es un libro bastante viejo, pero tiene como un recetario para diseñar un transformador, un motor, etcétera. Y estaba viendo que para diseñar el motor de inducción, creo, o la máquina síncrona, o el motor síncrono, tiene como 800 pasos, pues, ¿no? Entonces hay que seguir paso 1, número de vueltas, tal, paso 2, longitud del diente, tal, y así, ¿no? Entonces, ir calculando. Y claro, si uno hace un programa de eso, no importa que sea 800 pasos, pues, pero no es eso ahora ya el problema es la precisión, la calidad del desarrollo.
les decía yo de que usando los elementos finitos, los resultados son bastante cercanos y en realidad uno se evita de hacer a un segundo prototipo. Generalmente se hace un prototipo, se prueba el prototipo y ahí está lo que uno busca, ¿no? Y ya no es como antes que hacían 2, 3, 4 prototipos, se demoraban 1 año, 2 años y gastar dinero y tiempo, ¿no? Ahora es mucho más efectivo. Y por supuesto, antes de que no les diga, tengo que decirles que he visto yo diseños complicados usando elementos finitos, dinámica de fluidos, etcétera. Por ejemplo, en el diseño de un carro de esos caros, ¿no? Es decir, un Ferrari, por ejemplo, donde hacen el diseño completo, el modelo completo del carro y, por ejemplo, hacen un análisis de choque, como cuando el carro se choca a una determinada velocidad, qué es lo que pasa con el carro, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis ya puede hacerse. Eso que le estoy diciendo ya lo habré visto hace como unos 10 años, o sea, no es nuevo, ¿no? Y ahora supongo que muchas de las compañías hacen exactamente eso. Bueno, creo que para hablar inicialmente ya está bien. Entonces les decía yo de que los exámenes parciales y finales van a ser básicamente preguntas sobre conceptos físicos más que sobre ecuaciones o calcúleme esto, etcétera. Tal vez calcúleme si es que hay que usar algún. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan el proceso, porque la parte electromagnética es realmente fascinante, ¿no? En el mundo es fascinante. Lo que cómo existe el campo magnético, de dónde viene, qué son las líneas de campo magnético. Todas esas preguntas yo me las hacía realmente cuando ya estaba terminando, ¿no? O sea, no sé en el caso de ustedes, probablemente se han hecho, pero es bien interesante entender el concepto físico porque de esa manera van a tener ventaja cuando encuentren un trabajo determinado. Bueno, ah, quería mostrarles entonces que a ver, déjenme ver, voy a compartir, creo que aquí, share screen. No sé si ustedes ven puede ser el problema aquí, que el asunto es de que aquí tengo un PowerPoint presentation, entonces un PowerPoint. No sé si todos lo van a ver. Profe, sí se logra ver. Sí, se logra Todos ver, lo ingeniero. ven. Sí, ¿Se ve bien, más o menos? sí, vemos toda su pantalla. Ya, perfecto. Entonces voy a seguir. Vamos a comenzar con un recuerdo. Este es un curso que lo dictaba, o no sé si se seguirá dictando el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y era sobre exactamente diseño de motores, generadores y sistemas de control. Entonces, he tomado de aquí este folleto, en realidad se lo voy a mandar a Fabio para que les entregue a todos y lo tengan ustedes eh, como referencia, ¿no? Porque siempre es bueno tener esto para después, ¿no? Así que vamos a empezar. Antes de esto, en realidad, quería mostrarles un ratito quiero mostrarles cuáles son los capítulos que más o menos pienso desarrollar. En el capítulo 1 vamos a tratar de entender cómo se desarrollan las fuerzas y los torques en las máquinas eléctricas. Cuando se diseña una máquina,
En el primer punto de diseño es básicamente, dicen, yo quiero una máquina que me produzca 50 newton meters a 50, perdón, newton, ¿cómo dicen ustedes? Newton meters, newton metros, algo así, Sí, ingeniero. en el torque, ¿cierto? O kilogramos, metros, algo así, mejor todavía. Pero bueno, estoy acostumbrado a usar el newton. Yo, bueno, cuando se pide una máquina, el cliente generalmente dice, quiero una máquina que me desarrolle este torque, diría 50 newtons meters, a una velocidad, diría, de 4.000 revoluciones por minuto, más o menos, ¿no? Entonces, en realidad la velocidad va a jugar un papel de selección de los materiales, pero el punto clave del diseño va a ser los 50 que me están pidiendo, los 50 newtons meters. Entonces, el 95% de los requerimientos de diseño es torque, piden torque. Ahora, no hay que confundirse de que cuando dicen 50 newton meters, no quiere decir de que pueden decirles, necesito una máquina que desarrolle 50 newton meters en una décima de segundo, nada más, ¿no? Y que el resto necesito solamente 5. O puedo decirle, necesito que me desarrolle 50 en 1 hora, o en 2 horas, o en 3 o 4 o 5 horas, y todo el resto del tiempo de las 24 horas va a estar apagado. Y entonces el motor tiene que funcionar con esos requerimientos, la máquina. Entonces lo que quiero decir aquí es de que el requerimiento principal para el diseño es el torque, en el caso de una máquina rotativa. La fuerza, por supuesto, o sea, el equivalente si es una máquina lineal, ¿no? Si es un motor lineal, es lo mismo que una máquina rotativa, solamente que pueden entender lo que usa diferente sistema de coordenadas. Uno se mueve linealmente, el otro gira, pues, ¿no? Pero no olviden que siempre el diseño es basado en los requerimientos de torque. Torque es lo más importante. Entonces, en el capítulo 1 vamos a usar estos escritos de MIT para recordar cómo se desarrollan estas fuerzas en las máquinas. Y hablar un poquito de las pérdidas, ¿no? En el capítulo 2 vamos a hablar de los aspectos generales del diseño y construcción. O sea, cómo cuando uno tiene un requerimiento, a qué recurre, a qué materiales, qué conductores, qué láminas, ¿no? Va a necesitar, cómo se construye, ¿no? Cómo selecciona la topología de la máquina cuando hay un requerimiento definido, ¿no? En el tercero, que era el tercer capítulo, pienso yo básicamente recurrir un poquito, recordar a Corrales y hacer el diseño de las máquinas DC, máquinas de corriente continua. Son máquinas que ahora casi no se usan. Se usan probablemente en el Perú, haya bastante en las minas, en sistemas de movimiento corto, etcétera, pero que ya no se usan eso, ¿no? Luego vamos a hablar en el capítulo 4 de los fundamentos del diseño de las máquinas AC, o sea, de corriente alterna. Y vamos a ver las diferentes
clases de máquinas que hay y cómo más o menos se trata de escoger cada una de ellas para los requerimientos que uno necesite. Vamos en el capítulo 5 a describir también los fundamentos y la operación de los brushless máquinas. De brushless quiere decir máquinas que no usan brushes, que no usan escobillas. Es básicamente máquinas que usan una conmutación electrónica, ¿no? Así como el conmutador en la máquina de corriente continua tiene las delgas, los segmentos y las escobillas para hacer conmutación de las bobinas. En estas máquinas, básicamente, el cambio se hace electrónicamente. Y vamos a tratar. Estas máquinas brushless son probablemente las que han crecido muchísimo más en los últimos 30 años más o menos, ¿no? Ahora mucho, todo, inclusive lo que antes se usaban máquinas de inducción, ahora todos tratan de usar el brushless, porque son más eficientes y porque se reducen el tamaño, etcétera. Se puede hacer con desarrollar la misma potencia con un tamaño más reducido. En el capítulo 6 vamos a desarrollar un análisis un poquito simple o descriptivo nuevamente de los aspectos térmicos del diseño, o sea, cómo térmicamente la máquina va a funcionar. Debo de decirles, esto es importante desde ahora, que el aspecto térmico es fundamental en la operación de las máquinas. O sea, es desligable, no se puede omitir, ¿no? Salvo que se haga un sobrediseño, pues como antes se hacía, ¿no? Ahora no, ahora todo se hace digamos, al límite. Entonces el aspecto térmico es fundamental, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta o tenemos que conocer a priori cuánto va a ser la temperatura final de la máquina, cuánto va a ser la temperatura en las bobinas, lo que se llama el hot spot, o sea, el punto más caliente en los devanados, cuánta va a ser la temperatura en los imanes permanentes, si es que es una máquina de imanes permanentes, porque los imanes permanentes cambian su performance con la temperatura. Entonces, si nosotros descuidamos ese punto, de repente la máquina simplemente no funciona porque se ha calentado el imán y ya no produce pues el campo necesario. O sea que vamos a tratar, tal vez en el capítulo 3, en Fundamentos del Diseño de Máquinas DC, tal vez ahí hagamos una parte para hablar de los elementos finitos. Porque tengo mucha información, tengo tengo muchos figuras, videos, ¿no? De elementos finitos, simposios, como sea, reuniones con gente de otros sitios de universidades, aquí donde se ha presentado usando estos elementos finitos, y yo quisiera mostrarles todo eso para que vean cómo se hace acá. Esa es más o menos la idea, ¿no? Es decir, ver cómo se hace y cómo tal vez qué es lo que podemos nosotros aprender de eso. Bueno, entonces vamos a empezar con el capítulo 1, que es el desarrollo de fuerzas y pérdidas. Pues Toloses, me van a perdonar, pero honestamente muchas palabras en español ya no las asocio con los significados. Uso
palabra en inglés, ¿no? Porque me he acostumbrado, pues hace 30 años que estoy con esto y es muy difícil para mí. Inclusive ustedes utilizan alguna vez una traducción un poco, como se podría decir, hispanizada, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dicen reset, dicen resetéalo, dicen, por ejemplo, ¿no? Resetéalo, ¿no? O sea, eso no hay pues casi, ¿no? O sea, se hace reset, ¿no? O sea, pero no resetéalo, bueno, más o menos. Entonces yo tengo dificultades, pero por favor les pido que me disculpen cuando hago eso y más bien les pediría que me corrijan. Cualquiera de ustedes puede interrumpirme en cualquier momento con cualquier pregunta. Así que, por favor, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿No hay ninguna pregunta? Déjenme decirles de que siempre deben de tener preguntas, ¿no? O sea, por favor entiendan que mi función, tengo otra idea ahora de lo que es ser profesor. Mi función no es imponer nada, sino más bien conversar básicamente con ustedes, recibir sus inquietudes y ayudarlos en todo lo que pueda. O sea que tengan toda la confianza, por favor, de interrumpirme y hacer cualquier pregunta que consideren que no está claro o que quieren más información, etcétera, ¿no? Si es que yo, por supuesto que no voy a poder a todo, pero lo que pueda, con gusto lo voy a hacer. Así que por favor, siéntanse libres yo sé que online, o sea, a través del video, no es no hay una comunicación muy directa, pero ojalá que ya para cuando esté allá, podamos conversar un poco más. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Vamos a desarrollar el capítulo 1, que es de desarrollo de las fuerzas y torques y pérdidas en las máquinas eléctricas. Como les había dicho, el factor fundamental tal vez de requerimiento en el diseño de las máquinas es el torque, así sea generador, porque si es un generador y le dicen quiero un generador de tal potencia, ¿no? Ustedes saben de que la potencia es el producto del voltaje por la corriente y con su factor por ahí, de trifásico o lo que sea. Y primeramente ustedes pueden considerar que es un sistema sin pérdidas. Entonces dice, si es un generador que me va a dar 30 kilovatios, asumo inicialmente que va a ser 30 kilovatios también mecánicos, va a tener a la entrada. Y entonces si es 30 kilovatios a la entrada, o sea, la entrada mecánica en este caso, eso es igual a torque por velocidad, pues, ¿no? Entonces, si la velocidad del generador va a ser tal, generalmente es una velocidad fija porque la frecuencia es fija y calculan el torque. Entonces, también ahí aparece que el torque va a ser importante. Bueno, como les había mencionado, hay dos métodos para calcular el torque en las máquinas rotativas, ¿no? Hay un método que es el método de la conservación de la energía, que usa la primera ley de la termodinámica, que se usa generalmente, como les había dicho también, en el análisis tradicional, analítico, desarrollo de fórmulas, ¿no? Etcétera. Y el método del Maxwell Stress Tensor o el Maxwell Tensor de estrés, algo así, ¿no? Que se usa básicamente o es preferido en los métodos numéricos. Habría que decirles de que en realidad
cuando ustedes hacen un modelo de una máquina para diseñar, en realidad, por ejemplo, en mi caso, yo calculaba los dos, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, calculaba el tensor de Maxwell, el torque usando el tensor de Maxwell, y también calculaba el torque usando la energía magnética, ¿no? Como vamos a ver después. O sea que, y podía comparar, etcétera, y ver que si hay alguna diferencia. En general, en realidad, debido a que el análisis, como les digo, es preciso, no hay diferencia, ¿no? Es igual. Pero antes se prefería, pues, en elementos finitos, el tensor de Maxwell, porque es basado, como vamos a ver, en valores específicos, en puntos específicos de la máquina. Bueno, vamos entonces a ver y un poquito a recordar de que primero vamos a decir que en los sistemas de conversión de energía, simplemente son sistemas, pues, una máquina rotativa, por ejemplo, ¿no? Simplemente son sistemas que convierten energía, que uno les entrega potencia eléctrica y obtiene potencia mecánica, o que les entrega potencia mecánica y obtiene potencia eléctrica. Eso es, la idea es general, o sea, no hay diferencia diferencia a este nivel, ¿no? Entre una máquina de un generador, un motor, etcétera, ¿no? La máquina en sí es un convertidor de energía. Uno entra un cierto tipo de energía y saca otro tipo de energía. Como algunos amigos mecánicos siempre me decían, ¿y cómo ocurre la magia, ¿no? ¿Cómo cambia? Y eso es lo que yo les hablaba de que es realmente fascinante, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en la forma como sucede. Es increíble, es bien interesante, ¿no? Este también yo quiero que recuerden ahora también aquí que siendo la máquina un convertidor de energía, en realidad cualquier máquina puede funcionar como motor o puede funcionar como generador, ¿no? O sea, si yo tengo una máquina de corriente continua, debe de ser en las dos direcciones, ¿no? Si tengo un motor de inducción, que sea de jaula de ardilla o que sea de rotor de vanado, igualito. O sea, le pongo energía eléctrica y tengo movimiento y torque. Le pongo torque y rotación y tengo energía eléctrica de salida. La máquina síncrona, ni hablar, ¿no? Eso es ni hablar, eso ya sabemos. Y una máquina, ¿qué otro tipo más? Cualquier otro tipo de máquina, cualquiera que haga esto. O sea, ustedes tienen que tener presente, tener la idea de que cualquier máquina puede ser un motor o puede ser un generador de energía. Eso, o sea, a veces uno tiene la duda, dice, oh, de repente el motor tal no va a servir como generador. No, no es cierto. Claro que cada uno tiene particularidades, ¿no? Hay cuestiones específicas. Por ejemplo, el motor monofásico, hay varios tipos, pero algunos usan capacitor, otros usan el devanado parcial, otros usan el shaded coil, o sea, una bobina en cortocircuito, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno puede tener alguna particularidad. Por ejemplo, el motor de inducción, que ahora mucha gente ¿cómo se llama? En las unidades eólicas de generación de energía usa motores de inducción, ¿no? Como generadores de inducción. ¿Cómo? Hay que poner pues un capacitor ahí en los terminales,
¿no? Para que pueda generar energía, ¿no? Les adelanto que simplemente que el motor almacena un cierto tipo de energía reactiva, diría yo, magnética, y eso va a venir desde el capacitor, que es el que genera, entre comillas, la energía reactiva, y se va al motor, que es el que consume, entre comillas, porque en realidad esta energía no se consume, ¿no? Si simplemente se almacena, va de un lado a otro, va de un lado a otro, ¿no? Entonces, hay que tener siempre la idea, repito, de que los convertidores, que son las máquinas, pueden funcionar en ambos sentidos. Cualquier máquina de inducción puede ser un generador, solamente hay que ver, pues, la forma, ¿no? Bueno, no sé si en un sistema, en un convertidor electromecánico, generalmente tenemos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más las pérdidas, ¿no? Ah, generalmente en estos sistemas, generalmente las máquinas son, inclusive los motores de inducción, que son los menos eficientes, tienen una eficiencia más o menos que puede llegar tranquilamente a los 95%, ¿no? En algunos casos, de repente puede ser 92, 93%, ¿no? Entonces, las pérdidas, siendo el 3%, a veces mucha gente dice, bueno, simplemente ignoro las pérdidas y dice, en un sistema electromecánico o regular, bueno, la potencia eléctrica de entrada es básicamente la misma como la potencia mecánica. Las pérdidas, hay pérdidas eléctricas que son básicamente debido a las eddy currents, ¿no? Que las corrientes parásitas que le dicen ustedes, y hay pérdidas también mecánicas, ¿no? Hay pérdidas mecánicas en los bearings, que no sé, bearings, cojinetes, los cojinetes, no sé también cómo, si está bien la traducción. Bueno, son los cojinetes, son los bearings. Pero también hay quería mencionarles solamente porque existen y a veces se calculan que hay unas pérdidas que se llama el windage losses. Son básicamente pérdidas que suceden debido a que uno tiene que mover el aire. Cuando se mueve el rotor, todo el aire alrededor se mueve. Y eso necesita energía. Esas son pérdidas que se pierden ahí. Luego, hay otras pérdidas, tal vez que ya para definirlas hay que un poquito más entrar en detalle, pero ya hasta ahí creo yo que está bien aquí. Bueno, entonces en este proceso, básicamente la potencia mecánica es igual al torque por la velocidad y las pérdidas son la diferencia entre la potencia eléctrica de entrada menos la potencia mecánica, ¿no? Ese es un sistema de conversión de energía. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar a la energía que existe en este sistema de conversión y las fuerzas electromagnéticas? Cuando nosotros decimos fuerzas electromagnéticas, implícitamente tenemos que pensar también acerca de torque, ¿no? Es realmente torque y velocidad angular o fuerza y velocidad lineal, ¿no? Pero al hablar de fuerza, es como hablar también de torque. Entonces, ¿cómo relacionamos, repito, la fuerza o el torque en este sistema de conversión que puede decirse que es un sistema magnético, de campo magnético? Vamos a hacer una serie de relaciones. Ustedes tienen tiempo de leer esto, ojalá que lo hagan. Y a la potencia eléctrica es un producto, este paso no me voy a leer, es el producto de la tensión por la corriente. La potencia mecánica es la fuerza por la velocidad, ¿no? Y se puede establecer
se puede decir que la diferencia entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica es la variación de la energía almacenada en el sistema. Bueno, quiero mencionarle solamente, así de bien ligero, de que esto tiene realmente todo un fondo cuando se analiza en física sistemas o estados de energía, ¿no? Funciones de estado de energía. O sea, la máquina tiene funciones de estado de energía. Hay un estado de energía que depende de variables generalizadas y cambia a otro estado de energía, como sería en este caso, y eso se equivale a una diferencia entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica. Las funciones de estado de energía realmente son relacionadas a las ecuaciones de Lagrange. Cualquiera que tiene interés puede leer un poco más de eso y también a las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Recuerdo, eso más o menos lo leí cuando estaba por allá. Bueno, entonces esto yo pienso que ya esto ustedes lo han visto en clase, lo han estudiado en clase. Eh, Ojalá que lo hayan entendido y eso es lo que yo estoy refrescando. Se llega a una ecuación en que la fuerza eléctrica es igual a menos la variación de la energía magnética con respecto a la posición, ¿no? Estamos hablando de una posición lineal. Y si es un sistema en donde la energía magnética proviene de muchas entradas, ¿no? Es simplemente la suma de las entradas, es decir, como una máquina que tiene muchas fases y entonces cada fase participa, pues da su cantidad de energía, ¿no? Luego hacemos una relación que es entre el flujo concatenado, que es igual a la inductancia por la corriente. La inductancia, vamos a decir que en este caso depende de la distancia de X, ¿no? Generalmente ustedes hablan de inductancias fijas, ¿no? Que inductancia que no cambia. En máquinas rotativas que son donde el rotor es cilíndrico, ¿no? O sea que el entrehierro es igual alrededor. Más o menos sucede eso, pues, que la inductancia entre
20 participantes. Perdón, perdí la conexión. Ah, ¿me están escuchando, por favor? Sí, profesor. Ya. ¿Me están escuchando? Perdí la conexión. Perdón, pero sí, pues estas cosas molestan, pero ojalá que de alguna manera veamos cómo por lo menos evitamos. Así que, bueno, voy a continuar. No sé en qué punto se perdió, pero les estaba hablando yo de la inductancia, que generalmente ustedes a veces en general la consideran como un parámetro constante. En realidad no es un parámetro constante. No tienen que recordar que en general la inductancia por lo menos va a depender de la posición y también en general puede ser un parámetro que no es lineal, ¿no? Ah, no es un parámetro lineal. Porque la inductancia, que es la relación entre la flujo concatenado y... Perdón, no sé dónde, no sé, otra vez lo perdí, creo. Perdón un ratito. ¿Dónde está? Es un problema. Ok. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Aló? Sí, profesor. ¿Sí? Se lo Eh, escucho, Le ingeniero. escuchamos. lo que puedo hacer es ofrecerles que estas clases sean cortas y cuando esté allá podemos tal vez explicar nuevamente o hablar de lo que se perdió. Pero voy a continuar ya hasta donde se pueda. Ah, como les decía, la inductancia en general es un parámetro que no es pues constante, que hay que tener presente que es un parámetro variable, pero en muchas cuestiones para simplicidad se toma como que por lo menos depende de la posición. Y se llega a una ecuación que pueden ver ahí ustedes en el slide número 9, donde la fuerza eléctrica es menos un medio de la corriente al cuadrado a la derivada parcial de la inductancia. Ahora, cuando se calcula la fuerza o el torque, generalmente no se usa la energía magnética por cuestiones simplemente de facilidad. Entonces, se prefiere la coenergía, que es, ustedes deben de saberlo, simplemente el área lambda I, ¿no? Menos la energía es la coenergía, ¿no? O sea que ahí pueden verlo ahora aquí que la coenergía es lambda I o la sumatoria menos la energía magnética. De tal manera de que la fuerza va a ser ahora a la variación de la coenergía con respecto de la posición, ¿no? Ah, es básicamente lo mismo, solamente cambia el signo. Pero recuerden que la relación lambda I no es, en general, no es una relación lineal, no es una línea recta, sino que hay una variación. Entonces, es diferente el cálculo de uno y de otro. Ah, como nuevamente la energía puede
provenir de varias fuentes, ¿no? O sea, en el caso de una máquina, simplemente hay 3 devanados y el devanado de campo. Entonces, cada uno de ellos tiene una contribución a la energía magnética y entonces puede calcularse que el torque en general va a ser una ecuación donde es igual ¿cómo se dice? A la variación de la inductancia mutua, ¿no? Este debe ser la inductancia mutua. Déjenme ver aquí. Sí, P es el número de pares de polos, creo, o el número de polos. Y M es la inductancia, una inductancia del campo, en este caso, y multiplicado por las corrientes y relacionados a un cierto sistema de referencia, ¿no? Que son la corriente de las fases, cada una de las fases. En realidad, nuevamente, ¿no? Esto yo quisiera que ustedes le den una leída, por favor, si algo no entienden y más o menos me preguntan después, pero es conveniente y la conclusión que nosotros podemos obtener de aquí es de que efectivamente va basado en ciertas asunciones, el torque o la fuerza pueden ser calculados como la variación de la energía magnética y están relacionados a las inductancias y a las corrientes, ¿no? Esa es la conclusión. Ahí es donde se hace el cambio o la conversión de energía. O sea, se entrega energía eléctrica, se almacena en la energía mecánica, en la energía magnética, perdón. Nuevamente, se entrega energía eléctrica a través de los devanados, ¿no? Esa energía eléctrica se almacena en una energía magnética, ¿no? La energía magnética cuando cambia produce una fuerza o un torque. Ese es el aspecto físico, ¿no? Ese es donde ocurre la magia, ahí es donde hay el cambio, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de algo también que tenemos que tener que conocer, ¿no? ¿Cómo se transmite la energía, ¿no? La energía electromagnética. Estaba mirando un video donde alguien hablaba de que generalmente nosotros decimos la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Entonces, quiere decir que generamos electrones en el generador, en cualquier central hidroeléctrica, por ejemplo, en Mantaro, y entonces los electrones van a llegar a la casa. No, no es así, ¿no? O sea, no es realmente así. O sea, los electrones en todo caso llegarán al primer transformador. El devanado está completamente aislado físicamente del devanado primario, del de secundario, y entonces no hay pues por dónde pase el electrón, ¿no? O sea, tenemos que entender cómo se transmite la energía y creo que la respuesta es a través del entendimiento del vector de Poynting, ¿no? Que es, también ustedes esto lo han estudiado ya, que es el producto vectorial de E y H, ¿no? E el campo eléctrico y H el campo de intensidad magnética. Entonces, eso es lo que se transmite. Hay todo un desarrollo matemático acerca de este producto EH, ¿no? Y entonces, simplemente podemos llegar a una ecuación final en donde decimos que la potencia que cruza una región es la integral en el volumen de EJ, que J es la densidad de corriente y B la densidad de campo magnético. Es nuevamente, les repito, esto ustedes probablemente lo han hecho y si no lo han hecho,
por favor les pido que lo revisen a través del artículo que voy a enviar a Fabio. Entonces, a ver, ¿qué más sigue aquí? Bueno, voy a seguir un poco más rápido, pues no sé a qué hora me van a cortar aquí. Ah, hablamos de continuous media, ¿no? Generalmente a la gente de MIT le gustaba mucho esto, el continuous media. Básicamente lo que pretenden decir es que, ok, la máquina puede ser estudiada, en vez de ranuras, vamos a poner una banda donde circula una densidad de corriente, ¿no? Y el estator y el rotor van a ser dos cilindros sólidos, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo desarrollar mis ecuaciones analíticamente y llegar a unas a ecuaciones complicadísimas, donde era muy difícil al final conseguir algo, porque en realidad estaba basado en un montón de simplificaciones desde el principio. Vamos a hablar más bien de los imanes permanentes, que es algo, creo yo, importante. Los imanes permanentes, como ustedes saben, existen en la naturaleza desde el principio, ¿cierto? Pero hace más o menos como yo pienso que unos 50, 60 años atrás, comenzaron a experimentarse imanes permanentes existen en la naturaleza cierto tipo de imán permanente, ¿cierto? Eso ustedes lo han experimentado. Pero esos imanes permanentes que existen en la naturaleza son bien, bien débiles. Son muy poca energía. Entonces, lo que después fue que desarrollaron, de muchísima gente estudiando, desarrollaron que lo que se llama los metales raros de la Tierra, ¿cómo sería? Earth rare, o sea que los materiales basados en neodymium, por ejemplo, samarium, ¿no? Son elementos químicos, ciertos compuestos desarrollaban una energía magnética mucho más grande. En forma particular puedo mencionarles que realmente estos imanes por ejemplo, de neodymium, que son famosos, que se usan en estas máquinas, hasta cierto punto son peligrosos porque ustedes pueden estar a 1 metro de distancia y si hay por ahí algo que atrae, y de repente no 1 metro, pero tranquilamente medio metro puede ser, son como proyectiles, ¿no? Tienen una energía brutal, tremenda, ¿no? Y más o menos yo creo que es un poco, se entiende porque imagínense ustedes una máquina de 50, 100, inclusive mucho más de kilowatts, 100, 200, 500 kilovatios. Inclusive he visto yo motores de 50 megavatios con estos imanes. Necesitan, pues, para producir 50 megavatios, necesitan imanes realmente poderosos, ¿no? Ahora, no es el proceso de desarrollar esos imanes, es un proceso que implica mucho ah, ah, proceso químico, conocimiento, etcétera, ¿no? Este es un proceso de producción complicado y que en la actualidad es dominado por China. China creo que exporta más o menos como el 85-90% de estos imanes. Esos imanes permanentes, me refiero a neodymium y samarium cobalt, ¿no? Entonces, estos imanes son realmente muy fuertes. Pero las relaciones básicas ya son conocidas, ¿no? Sabemos que la densidad de campo magnético es
pues mu0 H más M, donde M es el vector magnetización. Y podemos decir que la corriente de magnetización que ustedes ven en los circuitos equivalentes es el rotacional del vector magnetización, la densidad de corriente, y por lo tanto siempre hablamos de una corriente de magnetización, siendo el vector magnetización un efecto del imán permanente, de la presencia del imán permanente. La corriente de magnetización no es una corriente real, ¿no? Tienen que tener presente, es una corriente ficticia, es una corriente equivalente que produce el mismo efecto que todo el imán, que como ustedes saben, una de las teorías que explica el funcionamiento del imán es el de los dominios magnéticos que existen en partes donde los electrones se alinean de tal manera de que producen campo magnético y luego se alinean todo y producen un campo mayor, etcétera, etcétera. Existen, entonces es una serie completa, es una teoría completa que les puedo decir que hasta en la actualidad no está totalmente entendida y tampoco existe, diría yo, la conclusión final, ¿no? O sea, hay gente que se dedica a investigar los procesos, por ejemplo, de histerisis y de las variaciones de los dominios magnéticos, de las paredes de los dominios magnéticos, etc. Pero nosotros vamos a usar solamente que la corriente de magnetización es una corriente equivalente y por lo tanto es una corriente real, por eso es que lo sumamos nosotros a la corriente del primario en un circuito equivalente. Y hablamos de esta corriente de magnetización, ¿no? Como una corriente real. Bueno, en el imán permanente llegamos a una conclusión tal vez final donde la coenergía magnética es igual a la integral en el volumen de la densidad de campo magnético y la diferencial del vector magnetización, ¿no? Entonces, quiere decir que se puede calcular la energía magnética en estos imanes, y si se calcula la energía magnética, entonces se puede calcular también, como habíamos visto anteriormente, la fuerza o el torque debido a la presencia de este campo magnético. Vamos a hablar también rápido ahora de una descripción de una máquina. Tenemos aquí el gráfico donde tenemos el estator, ¿no? Este sería el estator, esta parte de aquí, ¿no? Estator que es un cilindro, en este caso lo están dibujando como un cilindro de superficies lisas en la superficie exterior y la superficie interior. El rotor es otro cilindro, ¿no? Luego el eje que se mueve respecto del estator, de toda la carcasa, diría yo, del estator, que esta sería la carcasa a través de los bearings, ¿no? Los bearings son los que permiten que haya un movimiento entre uno y otro. Estos bearings, por si al caso, también es otro campo de investigación, ¿no? Es increíble cómo hay infinidad de clases de bearings y cada uno responde a situaciones particulares, ¿no? Algunos tienen que funcionan con aceite, otros sin aceite, etcétera. Es toda una especialidad. Esto que se ve aquí son las bobinas, que son las partes de la bobina que sale fuera del estator, ¿no? O sea, está en el aire, toda esta parte es aire, ¿no? Y se llama los cabezas de bobina, creo en español, creo que le dicen cabeza de bobina, o end winding en inglés.
y entonces una máquina vista en una vista transversal aquí, así perpendicular acá, sería pues más o menos estos cilindros, ¿no? Y ahí está vista aquí. Bueno, aquí básicamente se habla de que el estator y el rotor son hechos de materiales de alta permeabilidad magnética, ¿no? O sea que son lo que se llama soft magnetic, el material magnético suave, debido a que tiene muy poco efecto de histerisis y tiene una alta permeabilidad, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tienen ustedes un imán permanente a la mano y tienen un pedazo de este fierro silicoso, le llaman allá, fierro silicoso, probablemente cerca, probablemente el campo trate de ir completamente o totalmente a través de este fierro silicoso, cerrar un circuito magnético a través de este fierro silicoso y volver al imán, ¿no? Cerrar el circuito. O sea, eso quiere decir que es como el cobre para la corriente eléctrica, es igual el fierro silicoso para el campo magnético, ¿no? O sea, que permite el campo magnético. Luego, aquí tenemos un corte transversal en el cual este sería el rotor y habría ranuras en el rotor. Y también aquí tenemos el estator y las ranuras del estator. Antes de que se me olvide, simplemente puedo dar información que hay infinidad de clases de ranuras, ¿no? Hay diferentes clases de ranuras, parece que a algunos les gustaba una forma, otra forma, antes, y escogían según su experiencia y según sus resultados. Luego tenemos que, vamos a ver aquí, la fuerza en general es la densidad de la fuerza es la divergencia del tensor. Básicamente están hablando nuevamente de este. Ok. Bueno, en esta parte están tratando de reunir el Maxwell estrés tenso y la aproximación del pointing para explicar cómo la energía se transmite y llegan a ecuaciones que nuevamente no quiero yo describirlas, porque en realidad describirlas aquí es complicado estando en esta situación. Prefiero que las lean y luego, si quieren, podemos discutir después. Pero vamos a hablar porque sí del hierro que es usado en las máquinas y porque puedo decirles que en general el hierro que se usa en las máquinas pues no es un hierro cualquiera, ¿no? Tiene que tener una permeabilidad muy alta y es específico, ¿no? El hierro que se usa es específico para un rango de frecuencias. O sea, también hay que tener presente. Yo recuerdo de que cuando, por ejemplo, estaba allá, diseñé unos transformadores para una frecuencia normal, creo 60 Hz, así, eran usados en estabilizadores de tensión. Entonces, muy difícil había conseguir todo, ¿no? O sea, conseguir las láminas, ya venían las láminas de una forma determinada, etcétera, ¿no? Y luego alguien sugirió, ok, ¿por qué no hacemos transformadores de audio o transformadores de pulso?
E inclusive también intentamos hacer estabilizadores ferro-resonantes, ¿no? Pero allá no había pues fierros, el único fierro es el fierro que existía en Paruro. Entonces, para nosotros, para comprar, ¿no? Probablemente el fierro que usan los transformadores es diferente. Vienen en bobinas y ese es de grano orientado, le llaman, como ustedes saben. Pero el fierro para las máquinas rotativas es un poco diferente. Es un grano no orientado, de diferentes espesores y de diferentes clases. Volviendo al caso donde ya queríamos hacer transformadores de audio o transformadores para estabilizadores ferroresonantes, no podíamos, pues, por más que hacíamos el esfuerzo, no se podía. Y era porque en realidad estábamos tratando de usar un tipo de material para otra frecuencia, ¿no? O sea, como ustedes saben, el audio va de los 20 hasta los 20 kilohercios, ¿no? Pero el diseño podría ser tranquilamente para unos 15, 18 kilohercios, ¿no? El material que se usa en las máquinas rotativas normales, en los motores, en los generadores, nunca va a trabajar para, para pulsos o para frecuencias más altas de 400, 500 hercios. Nunca. No va a funcionar, pues no va a funcionar. Y nosotros no sabíamos, ¿no? Y queríamos hacer algo que no se podía. Entonces hay que tener presente de que el fierro que se usa en las máquinas es un fierro, diría yo, especial para máquinas. Generalmente las máquinas tienen una frecuencia de operación de 60 hercios, 50 hercios, ¿no? En Europa. Y para sistemas aeroespaciales, para máquinas del espacio que se usan por ejemplo, en aviones, etcétera, cohetes que van afuera, ah, son frecuencias de 400 hercios. Aquí se usa mucho 400 hercios. Hay ahora en los carros eléctricos algunos que intentan trabajar a 600, 800 hercios, pero yo creo que están empujando demasiado. Ah, entonces, ese fierro es un fierro especialmente dedicado a las máquinas, como digo yo, que se usan en la industria, ¿no? Que son de una frecuencia, un rango de 20, pues a máximo, yo diría 600 hercios, ¿no? Máximo, con mucho problema, 600 hercios. Ahora, eh, como probablemente vamos a ver, no sé si vamos a ver después, pero el fierro que se usa en las máquinas también hay muchísimas clases, ¿no? Y hay de diferentes espesores. Hay de espesores de 0.5 milímetros o de 0.2 milímetros, ¿no? De espesor. Ah, generalmente se usa de menos espesor cuando hay problemas de pérdidas por eddy currents, por las corrientes parásitas, ¿no? Ahí es donde se trata de usar láminas que sean más delgadas, porque de esa manera las corrientes parásitas que son, generalmente van atravesando el ancho de la lámina, solamente tendrían un camino de 0.2 milímetros, nada más, ¿no? No pueden ir a la otra lámina porque entre lámina y lámina van a encontrar un aislamiento también diseñado, usado para estas máquinas, ¿no? Entonces, como digo yo, generalmente se usan más delgados eh, para evitar las pérdidas por las corrientes parásitas. Aparte de eso, para las mismas máquinas hay aleaciones también diferentes, ¿no? Hay el fierro silicoso, el 3%, el 2% de silicio. El silicio también es un material que se introduce para reducir el efecto de las corrientes parásitas, ¿no? Y entonces trata de aumentarse la resistencia para estas corrientes parásitas y evitar las pérdidas. Pero aparte hay otros materiales, ¿no? El Haibu,
y hay un material especial que se usa mucho aquí en aerospace. Yo he trabajado como 20 años en aerospace, que es el Hyperco, el Hyperco 50, el Hyperco 50. Es una clase de material ferromagnético que permite niveles de saturación más o menos de 2.5 hasta 2.6 teslas. Es comparado con el fierro silicoso que solamente permite como 1.1, 1.2, es el doble. Como ustedes saben, en aerospace el peso y el volumen son fundamentales, ¿no? O sea, en vez de mandar un avión con una máquina que pesa 10 kilogramos, si lo pueden hacer con uno que pesa 3 kilogramos, evidentemente se están ahorrando 7, 8 kilogramos en esa máquina y se usa pues, ¿no? el material con alta permeabilidad. Eso es muy importante, ¿no? Es prácticamente obligatorio, ¿no? Que se use ese material, no se usa el fierro silicoso que se ve en los motores que conocemos o en los generadores que sirven para ventiladores o que sirven para esto, para el otro, etcétera, un montón de motores para todo tipo, ¿no? No, ese fierro silicoso no se usa en aerospace, ¿no? En el espacio, diría. El espacio está considerado solamente lo que está alrededor de la Tierra, ¿no? Y el aerospace, eso es el aerospace, donde hay aire, ¿no? Y más allá existe el vacío, donde ya es el space, ¿no? Eso también he tenido suerte de trabajar en motores que trabajan en el space y también se usa pues Hyperco, ¿no? Porque es muy importante. Recuerdo yo por ejemplo, hicimos un trabajo para la NASA y la NASA por cada libra que ahorrábamos en el peso, nos daba un premio, ¿no? En dinero no para la compañía, no para mí, eh, por reducir el tamaño, ¿no? Si el tamaño de un motor se reduce a la mitad usando material diferente, aunque cueste más, ellos prefieren eso. Bueno, ese es el lámina. Tal vez hablemos un poco más después. En cuanto a la magnetización, ustedes saben bien que hay una relación entre la densidad de campo magnético, la intensidad de calidad del aire, el producto o la suma de H más M, donde M es el vector magnetización, es la susceptibilidad magnética por la intensidad de campo magnético, ¿no? Ah, como, ah, como les mencioné algo, y espero ojalá que después volver a hablar un poco más, estos materiales magnéticos tienen unas características definidas, ¿no? Para que se llama la saturación, ¿no? En el cual llega un momento en que simplemente ya no dan más, pues. O sea, si ustedes ven aquí este cuadro, entre esta corriente, este es corriente y esto es flujo concatenado, algo así, ¿no? Podemos ver así, o BH, como quieran, BH. B acá, densidad, y H, intensidad de campo magnético aquí, que es básicamente relacionada a la corriente. Entonces, si ustedes ven aquí, entre este punto y este punto, hay un cambio de campo magnético que puede ser bastante grande. Aquí pueden ver entre este punto y este punto. Esto lo puedo explicar después, no se preocupen. Pero si vamos a la parte saturada, ¿no? Más o menos el mismo cambio de corriente, ¿no? Va a producir un cambio muy pequeño en el campo, en la densidad de campo magnético. Entonces, más lo que me va a producir pérdidas
qué otra cosa cuando trate de usar el material en esta área, ¿no? Entonces debo tratar de usarlo óptimamente más o menos en esta área de por acá. Ahí es donde se usa el material. Bueno, aparte de eso, ustedes saben que todos los materiales ferromagnéticos y también, por supuesto, los imanes permanentes tienen lo que se llama la histerisis, ¿no? Quiere decir que si se usa la corriente, se varía la corriente en el material, el campo magnético va a crecer así, luego si se disminuye la corriente regresa, pero no regresa por la misma curva, sino regresa por acá, por arriba. Entonces aquí hay un punto que al atravesar el flujo, la densidad de flujo, es como un flujo remanente. Es decir, si la corriente se vuelve a cero, va a haber todavía un campo magnético aquí. Este campo puede ser un problema a veces en ciertas condiciones, ¿no? Pero en otras condiciones puede usarse, o sea, puede ser útil, ¿no? También depende del diseño. Cuando el campo magnético, seguimos disminuyendo y el campo magnético llega a cero, va a haber un punto de cruce con la intensidad de campo, o H, que se llama la fuerza coercitiva, ¿no? Aquí puede verse aquí la fuerza coercitiva. Ojalá que esto lo explico en presencia, creo que mucho mejor. Bueno, aquí nuevamente la energía magnética es calculada y vamos a hablar luego de la conducción, eddy currents y laminations. Quería mostrarles, eddy currents es un caso también importante del que hablar. Vamos a hablar después de eso. Hablamos al principio que había dos métodos para calcular el torque o la fuerza. Uno que era la energía, ¿no? El cambio de energía, y el otro que era el Maxwell Stress Tensor. El Maxwell Stress Tensor es una fórmula simplemente para una coordenada cilíndrica. Es el producto de la componente del campo radial, el campo tangencial, menos el que está mostrado aquí, ¿no? Menos el campo total o el delta Kronecker, que en este caso será 1, ¿no? Y les decía yo que es preferida, o era preferida antes en los elementos finitos, porque en los elementos finitos calcula la densidad de campo y las componentes de campo en todos los puntos de la máquina, en todos los puntos. Entonces, en cualquier punto yo puedo, de la máquina, en el entrehierro especialmente, puedo encontrar el BR y el BT. Y, por supuesto, entonces puedo calcular el Maxwell Stress Tensor, que es la fuerza tangencial, ¿no?, que origina el movimiento del rotor. Acerca de las pérdidas, hablamos un poco antes que las pérdidas se producen por calor y también por ruido. Estoy hablando de ruido acústico y windage también, o sea que es debido a la resistencia del aire, debido a la rotación del rotor, de lo que se mueve, y depende básicamente de la densidad del fluido que está alrededor del rotor, ¿no? O sea, algunos motores o tal vez generadores, les voy a indicar después, trabajan en condiciones donde en el entrehierro existe, por ejemplo, aceite o existe otro material diferente, ¿no? Y efectivamente hay unas pérdidas debido a que si la viscosidad de estos materiales es más fuerte que la del aire o del agua, etcétera, va a producir más fuerza. Bueno, hasta aquí es donde yo he preparado mis slides para este capítulo. Como les digo, todo es más que esto, o sea, tengo más páginas que de
seminario del MIT, que le voy a mandar a Fabio, y Fabio, por favor, le pido que mande a todos sus compañeros. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Está todo bien aquí o ya se han ido? Buenos días. Ingeniero, buenos días. Habla Arias. Ingeniero, Sí. las láminas que usted está exponiendo, ¿nos las envía al correo de nosotros? Las láminas, ¿qué tipo de láminas, cierto? No, me refiero a, Oh, sí, a sí, las sí, los diapositivas. slides, los slides. Ya. Sí, sí. Otro detalle, no sé si ya han nombrado delegado, que nos dé a su teléfono el amigo delegado para coordinar, es importante. Y armar el WhatsApp para comunicarnos, bueno. ¿Cómo no? Fabio, ¿me está escuchando? Fabio, Tal, ingeniero, sí lo escucho, compañero Fabio Arias. me ayudó, perdón, Fabio, Fabio me ayudó y yo le pedí por favor que sea el que coordine, el delegado. Y entonces yo, por ejemplo, puedo mandar todos estos slides yo creí que ya los tenían, perdónenme, pero yo creí que ya ustedes los tenían. Pero bueno, voy a mandar estos slides, voy a mandar también todos porque hay un poco más de la información, diría yo, básica, matemática de MIT. Voy a mandar todo ese capítulo y cualquier cosa también a través de Fabio. Entonces, él les encargará, les mandará, pues, ¿no? O cualquier otra cuestión. Sí, Ingeniero, he tenido descoordinación en la primera clase, no he asistido, recién esta es la primera clase que estoy escuchándole. La sí. semana pasada no ha habido una descoordinación, no sé si quisiera para tener al día pues toda la información. No hubo primera clase, no hubo, ¿no? Hubo problemas a última hora, no sabía yo cómo comunicarme, etcétera. No hubo primera clase. A ver si tal vez cuando esté allá recuperemos de una manera un poco más simple, mirando un video o algo, esa clase, ¿ya? Ah, pero esta es la primera clase que ha habido. Muy bien, ingeniero. La semana que viene, ingeniero, ¿va a ser virtual o presencial? Las 3 primeras clases van a ser virtuales. Ya, ingeniero. Yo Correcto. recién voy a ir el 15 de octubre. Ya, ingeniero. Bien, bien. Entonces, Entonces, cuando esté allá va a ser un poco más fácil, va a ser y cualquier cosa, cualquier duda que tengan ahora, lo podemos en esa época conversar, discutir, etcétera. Y creo yo que es mucho mejor. Voy a mandar también los slides que he preparado para la clase 2 y tal vez para la clase 3, cosa que ustedes ya lo tienen de antemano y pueden seguir, por lo menos los que escuchan nada más, a través de eso, ¿ya? muy bien, ingeniero. También el sílabus. En los otros cursos que estoy llevando nos dan el sílabus. De este curso no tenemos sílabus. Bueno, el sílabus es lo que mostré, el sílabus es los capítulos, ¿cierto? Los capítulos básicamente que mostré que está aquí como la primera, creo, o la segunda slide, el segundo slide. Lámina, me dijo usted. Sí, En realidad el curso ha sido un poquito, no he tenido mucho tiempo para preparar este curso, así que estamos tratando de mejorar, pero por ahora que quede así los capítulos que más o menos veo que vamos a hacer y tal vez más detalle también cuando esté allá. bien, ingeniero. Entonces, el amigo delegado, su teléfono que nos indique, por favor. Tal, compañero, claro, cómo no, yo puse mi número de contacto en el chat del Zoom y a su vez, bueno, por coordinación de los estudiantes ya hoy ya se publicaba, ya se conformaron los grupos de las secciones, de los cursos, así que
En todo caso, no lo hayas visto, me comunicas, me escribes al privado y yo te agrego, ¿no? Ya, tu correo, no, ¿cómo para escribirte? En el chat del WhatsApp, del Zoom he puesto mi nombre de contacto, ¿no? También puedo poner mi correo si gustas. En el chat del Zoom, ya. Listo, listo. Bueno, quiero repetirles algo, ¿no? O sea, como manifesté al principio, el objetivo de este curso, he querido yo, inclusive antes, he ido a la uni varias veces, pero a dar algunas conferencias, quería dictar un curso, especialmente a los alumnos que no son graduados, y la idea es simplemente transmitir mis experiencias, hablarles un poco de cómo se hacen las cosas por acá y cómo más o menos a qué se recurre, etcétera, ¿no? Mi objetivo es que ustedes aprendan por lo menos un poquito de lo que existe en este campo y nada más, o sea, no pretendo realmente mucho, solamente que sea algo útil, que ustedes lo usen alguna vez, ¿no? Ah, para poder definir algún punto, digamos, de pregunta en el tiempo de su trabajo, cuando salgan a trabajar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por favor. Sí, ingeniero, disculpe. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Mencionó un libro, Corrales, o el autor Corrales, si no me equivoco. Sí. ¿Cuál es el título del libro? Diseño de máquinas, son 2 tomos. Y estaba pensando llevarlo el curso, llevar el libro, voy a llevar unos libros y también los voy a poner a disposición de ustedes, ya para que, no sé, les saquen copias, algo que les pueda ayudar. También. Ya. Ok, gracias. Ya. Bien. Me extraña y espero que en la próxima me hagan por lo menos un comentario o preguntas también de la parte técnica, ¿no? De lo que algo les puede llamar la atención. Bueno, ¿algo más? Profesor, ¿puede subir los materiales al aula virtual? Perdón, ¿Al aula virtual lo puede subir los materiales? le voy a mandar a Fabio, ¿ya? Y Fabio es el que... Es más fácil para mí porque no sé cómo subir al área virtual, en realidad, no sé. Ya, profesor. Entonces le voy a mandar a Fabio y Fabio es el que les mandará a todos. ¿Algo más? Ingeniero, buenos días. Sí. Una consulta, la forma de evaluación del curso, ¿cuál es? ¿Prácticas o no sé, cómo evalúa, ingeniero? Disculpe. Mire, bebé, en realidad no tengo claro ahorita cómo va a ser los exámenes, pero quisiera hacer algo. Mire, bebé, le voy a ser franco, ¿no? A mí no me interesan los exámenes, no creo que son... lo importante es de que los alumnos como ustedes tengan buena posibilidad de aprender y que, ¿cómo se llama? Las notas, si es que alguien trabaja más, simplemente tiene que tener mejor nota, pues, ¿no? O sea, hay que tener presente de que, ¿cómo se llama? Sin trabajo y sin esfuerzo no se consigue nada. No me gusta tampoco la gente que quiere hacer todo fácil o que quiere engañar. Ese es el peor error que puede haber. Pero tampoco soy de los que, ¿cómo se llama? Pienso tranquear, como decíamos, ¿no? Tranquear allá. No, o sea, no es mi intención. La intención es de que si alguien está interesado, desarrolle algo, me presente algo, etcétera, o yo le pida algo que haga,
De repente le puedo pedir una exposición para saber exactamente si se ha dado el trabajo de aprender, etcétera. Algún tiempo le ha dedicado y eso es suficiente para mí. Eso es todo. Muy amable, ingeniero, gracias. Bueno. Ahora ya, entonces yo quiero terminar ahora esta primera clase. Estamos terminando un poco temprano, pero tiene que haber un poco más de participación de ustedes, ¿ya? Quisiera que ustedes se interesen un poco y pregunten lo que sea, ¿no? Lo que, como dije, lo que puedo les voy a contestar, lo que no puedo, tal vez después, o si no, simplemente se recurre a otra forma. Ya, Fabio, Ingeniero, por favor, Fabio, entonces yo en los próxima media hora le estoy mandando esta presentación, todas las páginas de MIT, para que distribuya a todos los alumnos, por favor, ¿ya? Listo, ingeniero, yo me ocupo de eso. Y cualquier cosa que haya, me comunica también, por favor, ¿ya? Ingeniero, Sí. no sé si usted sería tanta molestia, su número de teléfono, porque alguna duda, alguna situación de emergencia quizás, o aclaración podría facilitarnos, o Por también, supuesto, le puedo dar mi email de la uni. correcto, ya, Es J Bravo B. J Bravo, J Bravo B. B al final. ya, listo, J correcto, Bravo listo. B @ uniedu.pe, ¿no? Edu, PE, Sí, ¿no? edu. Uni es lo que usan todos, ¿no? Uni, edu le dicen o edu. Edu, sí, Edu, sí, Edu.pe. Sí, uni. PE. Ya. Punto. Gracias, ingeniero, muy amable. Muy bien. Otra cosa que quisiera antes de que se vayan, quisiera por favor, si alguien, como dije, conoce MATLAB, quisiera que me ayude para trasladar el programa que tengo en BASIC a MATLAB. No, si alguien conoce MATLAB más o menos, no va a ser ningún problema realmente. No veo problema ahí. Y otra cosa más, en la universidad se está creando con otros profesores un grupo que estamos tratando de implementar el laboratorio de electromovilidad. Es un laboratorio que va a ser capaz de desarrollar pruebas, o sea, va a ser para efectos de educación y de investigación de todo lo que se usa para los motores o para los carros eléctricos, ¿no? O sea, vamos a tratar de desarrollar en forma de los motores y los controles para hacer los motores eléctricos. Nosotros necesitamos gente ahí. Necesitamos gente que nos ayude en varios aspectos. Esa gente tiene que tener tiempo y tiene que tener la decisión de que va a ayudar, ¿no? Y si es que no va a ayudar, no, pues no. Alguien, unas horas siquiera, por lo menos tiene que ayudar. Otra cosa más también. Yo estoy dispuesto a cualquiera de ustedes, no sé en qué ciclo estarán ustedes, si ya van a terminar o en qué ciclo estarán. Pero tengo varios. Séptimo, ingeniero, Séptimo, aproximadamente. ¿no? Ya. Décimo yo, ingeniero, décimo. Para aquellos que están en el décimo así y que están interesados en desarrollar un tema de tesis, tengo varios temas de tesis. Inclusive tengo información y les puedo ayudar en esas cosas yo bastante, ¿no? No les voy a dedicar mucho tiempo porque no tengo mucho tiempo, pero sí les puedo ayudar en lo que y yo pienso que el tiempo de hacer una tesis debe de ser
unos 9 meses, ¿no? Máximo un año, creo yo, máximo, ¿no? Pero creo que se debe de hacer en ese tiempo. Así que si alguien está interesado o etcétera, díganle por favor. Y también, ¿no? O sea, estoy dispuesto a eso. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, ahorita ya me he cansado porque le estoy repitiendo una clase después como de 33 años. Y ya los espero el próximo jueves. Si es que ha habido algún problema, Fabio, también por favor, Fabio va a ser bastante ayuda. Pero si alguien ha tenido algún problema, por favor me avisa también por WhatsApp para tratar de arreglarlo antes de que hagamos la segunda clase, ¿ok? Listo, ingeniero. Bueno, entonces me despido de ustedes. Ya aquí terminamos esta clase. Hasta la próxima semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Tengan buen día.